aportar en la economía, con mano de obra y alegría, creando mercados nuevos, juntos aprenderemos. Migrar para sumar, migrar para sumar, migrar para sumar, al progreso voy a aportar. Porque migrar es sumar. Con el apoyo de la Unión Europea, cooperación alemana implementada por la GIZ. Tal como lo dije antes de irme a la pausa, y también como siempre les recuerdo, todos los jueves aquí en el programa abordamos el tema de la migración en su complejidad, porque es un asunto complejo, no es un asunto frecuente y por cierto nos genera un sinnúmero de reacciones. Pero yo creo, como lo he sostenido ya de manera permanente aquí en el programa, hay más animadversión y resistencia al proceso de integración en la política, en los medios y en algunas autoridades que en la propia gente que, digamos, ya empieza a convivir y a dar muestras de que esa convivencia puede ser en muchos casos pacífica. Es verdad que hay casos que, por cierto, hay que deplorar porque no solo denotan discriminación, xenofobia y clara persecución indebida, pero hay procesos que se vienen produciendo también sobre lo cual nosotros queremos dar cuenta para mostrar que la migración siempre, y así está mostrado en cualquier otro país, siempre suma a los países ahí donde se produce. Y vamos a hablar ahora con José Keckling. Él es sociólogo, politólogo, especialista en temas de migración y además profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque ha hecho parte de un grupo de investigadores que acaban de sacar un informe de lo más interesante que se llama Migración y Criminalidad, el manejo del éxodo venezolano por la prensa peruana, con otros investigadores. Y es clave poder saber cuáles son sus hallazgos y cuáles son sus conclusiones, porque creo yo que ahí hay un elemento significativo para entender por qué hay altos niveles a veces de discriminación. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Un gusto, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por darnos minutos de su tiempo. Quería yo preguntarle, para, digamos, poder entrar de lleno a lo que ustedes han identificado, de cuáles son las principales características que tiene la cobertura sobre la migración venezolana en nuestro país. Es decir, cuáles son los elementos más significativos de la cobertura, es decir, en qué parte de lo que los noticieros o los medios difunden aparece con mayor frecuencia el o la venezolana reflejados en una u otra actividad. Hay algunos datos que seguramente vamos a revisar más adelante al respecto. Sí, bueno, es un estudio que ha sido en colaboración con otros investigadores de la universidad, donde buscamos dar cuenta de cómo la prensa y alguna prensa muy importante ha dado cobertura a hechos o delitos donde han estado comprometidos algunos ciudadanos venezolanos, como también peruanos, ¿no? En muchos casos esta prensa ha ido machacando la idea o generalizando muchas veces una idea en el cual se daba, por ejemplo, cuando habían casos de delitos, indicar la nacionalidad cuando no era determinante o cuando no había necesidad, ¿no? Con esta idea de generalizar y crear una idea que ya estaba más o menos también difundida, porque si en un primer momento había una especie de solidaridad y comprensión del venezolano por la situación económica y política que atravesaba en su país, en un segundo momento esta idea cambia por hechos delictivos o por la idea de que quitan empleo al peruano. Entonces la prensa va a reforzar esta idea dando adjetivos como que crueles, criminales, despiadados, sanguinarios, una serie de ideas, adjetivos que van reforzando. Ahora, digamos que el mensaje de los medios de comunicación por sí solo no van generando una idea de discriminación, animadversión, rechazo, xenofobia en el peruano, ¿no? Puede ser, digamos, que directamente uno consume la televisión y esos mensajes pueden ir calando en un imaginario, puede ser, pero tenemos la impresión de que en muchos casos está mediado también por el nivel de relación o cercanía que pueda tener el peruano frente a otro venezolano, ¿no? O
de algún familiar que le ha contado sobre un venezolano, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, sí, a mí me han dicho que a un primo le han robado, que a una amiga le han robado, un vecino me ha contado que, y a un amigo también le sucedió. Entonces, estas ideas que están intermediadas por relaciones o contactos se viene a reforzar con lo que los medios también van otra vez, digamos, machacando, van también reafirmando esta idea, ¿no? Ujú. Ahora, ese es un elemento significativo. Es verdad que no en todo determinante, porque no es automático, lo veo en la televisión y actúo en consecuencia con lo que acabo de mirar, como usted bien dice, se va alimentando por otras cosas también. Pero la importancia, digamos, de los medios de comunicación es por la sistematicidad de la difusión del mensaje, es que van captando nuevos públicos, porque no es que la gente mira al mismo tiempo la televisión, sino que la va siguiendo en determinados momentos, y estos discursos aparecen en cualquier lado, no aparecen solamente en los noticieros, que es donde más se desarrollan este tipo de noticias, pero aparecen referidos, por ejemplo, en el programa de espectáculos, aparecen referidos en los programas que tienen, digamos, o dicen tener una perspectiva y una lógica distinta también. Pero junto con eso, para contrarrestar eso que hacen los medios, ¿qué dice la información y la data sobre lo que se les atribuye? Porque se les atribuye, por ejemplo, vínculo con la criminalidad más sangrienta en nuestro país en los últimos tiempos. Pero la información, al corroborarse, dialoga o no con la afirmación, o es que los medios de comunicación simplemente repiten o resaltan lo que puede ser para ellos más audible o vendible, sin necesariamente constatar en la realidad que ese es el problema que más afecta a la inseguridad. Bueno, habría que tener en cuenta también que ya Venezuela es un país violento, ¿no? Venezuela, antes que se produzca esta migración a nivel latinoamericano, ya era uno de los países más violentos, tenía la tasa de homicidios violentos una de las más altas del mundo, solo detrás de Honduras o El Salvador. Había una gran cantidad de armas que circulaban libremente por el país, había gente armada, en fin, era un país con muchísima violencia, ¿no? Y que cuando ya la crisis estalla, estos sectores también delincuenciales o empobrecidos también comienzan a migrar. No solamente migran gente, digamos, de buen vivir, que buscan nuevas perspectivas, ¿no? También en estos flujos mixtos, como se llama ahora, migran refugiados, migrantes económicos, tratantes, traficantes de armas, traficantes de drogas, delincuentes de poca monta, criminalidad organizada, en fin, migra todo esto y por supuesto llegan al país, ¿no? Entonces muchas de estas bandas se rehacen entre ellos y muchas veces con elementos peruanos, ¿no? Y cometen delitos, por supuesto. El libro también nos va diciendo que el número de delitos que cometen es bajo y son delitos, digamos, callejeros, ¿no? Arrancharse un celular, arranchar un bolso, que cualquier cámara, cualquier vecino, cualquier serenazgo lo puede capturar y muchas veces esto es vendido o filtrado a la policía, a los medios de comunicación y resaltan esta idea, ¿no? Pero si uno compara datos, por ejemplo, hay tantos presos venezolanos implicados en delitos como mexicanos o colombianos presos también en la cárcel del Perú implicados, pero básicamente por tráfico de drogas, ¿no? Entonces, pero claro, como estos delitos son callejeros, donde uno puede capturar con el celular estos eventos o con una cámara en algún lugar, esto pues tiene una difusión amplísima. El peruano consume básicamente televisión para informarse, ¿no? Y los medios van, como digo, difundiendo y repitiendo esto. Y en estos últimos años, la sección policiales en los noticieros es una cosa de tener en cuenta, ¿no? Todo un espectáculo, la sección policiales, y se resalta innecesariamente. Y como digo, hemos tomado datos, hemos seguido periódicos, canales de televisión, donde repito, se les dice sangrientos, salvajes, sádicos, despiadados, peligrosos, crueles, dispuestos a todo, violentos, que tienen destreza en el uso de armas. Entonces todo esto va configurando una idea de que, hay que tener cuidado, una venezolana no puede entrar a la casa a trabajar, o un venezolano pues hay que tenerlo de lejos.
etcétera. Entonces, por ejemplo, este caso tan espantoso que se produjo en Lima Norte, en un hotel, ¿no? Hemos hecho el seguimiento y hay periódicos y canales de primera importancia en el país donde hasta 16 días seguidos se ha dado cobertura, donde a partir del día 3 o 4 no se añadía ningún elemento importante en la investigación. Sencillamente era una repetición casi morbosa del evento para ir repitiendo la idea que fueron ciudadanos venezolanos, venezolanas, que actuaron de tal o cual modo, pero no aportaba en sí mismo ninguna nueva pista o elemento para comprender o entender las causas de ese delito, ¿no? Ahora, este ejemplo es importante para poder, digamos, ir a la otra dimensión de la difusión de las informaciones en los medios de comunicación y cómo éstas se producen, ¿no? Porque esto tiene influencia en la gente, que es una cosa de la cual hemos hablado, pero tiene influencia también en los temas que se discuten y tiene influencia en los que toman decisiones sobre los temas que ahí se Sin advierten. duda. ¿No es cierto? Por ejemplo, Sí. ya hemos visto en este gobierno gente además que uno decía impensable en algún momento, que termina yendo hasta, digamos, el grupo aéreo para que salgan en fila los venezolanos expulsados bajo la idea de que estamos votando a delincuentes. O un alcalde que el otro día dice que a su parecer lo que debería es prohibirse que los venezolanos anden en moto porque ellos, o hagan delivery, porque ahí es donde se producen la mayor, o en esa modalidad se produce la mayor cantidad de delitos. Esa dimensión de temas y decisiones que se toman, qué tan importante es de cara a lo que absorben de los medios y sobre eso hacen pues una respuesta populista. No, sin duda, ¿no? Cuando este tema de la migración se instala en la opinión pública, los políticos recogen esta demanda, ¿no? Entonces pasa de la opinión pública, pasa a la opinión de los políticos, ¿no? Porque de alguna manera los políticos buscan dar cuenta y resolver esto que en la opinión pública está dando vueltas. Por ejemplo, este asunto de que nos quitan empleo, por ejemplo, este asunto de que consumen muchos programas sociales o usan los servicios públicos como la salud, por ejemplo, o este asunto que aumenta la delincuencia, ¿no? Ya lo vimos con Belmont en la campaña municipal anterior, donde comenzó a dar comentarios sobre la migración, o el mismo Forsyth, ¿no? Cuando estaba en la victoria decía, venezolanos, lárguense, y él culpaba que eran mafias de extranjeros que controlaban este asunto de la lotización de calles, pistas, avenidas, etcétera, y los políticos han ido agarrando, digamos, esto irresponsablemente para ganar algunos votos, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré un aviso del partido etnocacerista, por ejemplo, donde uno de sus puntos es, y acá lo tengo, decía, ¿no? No podrá haber un extranjero con trabajo en tanto exista un solo peruano desempleado. O sea, esto es el paroxismo de la locura, ¿no? O sea, no podrá haber un extranjero con trabajo en tanto exista un solo peruano desempleado. Eso no puede ocurrir nunca. Entonces, ese tipo de exageraciones son los políticos que aprovechan en épocas electorales, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con este alcalde del distrito de La Molina, que lanza pues una idea no solo descabellada y tonta o irrisoria, ¿no? Sino también efectivamente discriminatoria, porque atenta contra el derecho digno de trabajar, ¿no? Cualquier persona que viene, como cualquier peruano, tenemos 3 millones de peruanos fuera, como cualquier peruano que sale al extranjero, y también podríamos nosotros molestarnos cuando se impide que un peruano pueda ganarse la vida dignamente, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de una peruana que traficaba drogas en Argentina y fue detenida y le correspondía una sanción, pero el juez argentino dijo, bueno, por traficar drogas le toca tal sanción, pero por ser además peruana le toca el doble. A todas luces era una discriminación por su origen, ¿no? Esas exageraciones que el peruano y la comunidad peruana se molestó y nos parece injusta, lo mismo estaríamos actuando nosotros en contra de migrantes, en este caso venezolanos, ¿no? Ahora, usted ha puesto algunos ejemplos de lo que han sido a campañas anteriores o autoridades que están en ejercicio,
pero lo que más o menos nos advierte la próxima escenario político es que va a haber varios que van a levantar ese discurso. De hecho, parecería que va a repetir participación en este nuevo contienda electoral Belmont, pero el señor López Aliaga, el señor Urresti, el señor Paz de la Barra, que quiere ir a la Municipalidad de Lima también, y así, y Forsyth, están, digamos, con el ánimo de competir para Lima, y esa seguramente va a ser un foco en el que van a tratar de conseguir determinados votos. Sobre eso un comentario, y sobre el otro que quería preguntarle también es sobre lo que usted ha mencionado ya, ¿no? Es decir, se generan estos discursos y finalmente la gente empieza como a absorber y reacciona frente a eso, dependiendo de la experiencia personal también que le toca. Pero estos, digamos, estos problemas a los que irresueltos, que se le atribuye a la migración venezolana, su origen, son pues una salida populista y fácil para evadir responsabilizarse por lo no hecho, ¿no? Porque los problemas de desempleo, de delincuencia, de informalidad, etcétera, etcétera, están antes de que lleguen los venezolanos y venezolanas. Es decir, no es que antes de los venezolanos Lima era extraordinaria y no había delincuencia. No es así, es una manera también, es una evasiva, ¿no es cierto? El decir, como no sabemos cómo resolver esto, enemigo común, y a ese le damos como el responsable y vamos a decir que sacándolo de acá las cosas casi por arte de magia se resuelven. Hay mucho de eso también. Sí, no solamente los políticos limeños, podríamos decir, sino también los políticos Exacto. regionales, ¿no? En el caso de Junín, de Ayacucho, de Puno, de Cusco, donde inclusive intentaron sacar una ordenanza, ¿no? Entonces, es posible que haya una utilización electoral populista de la migración para ir sumando votos. Efectivamente, ya teníamos desempleo, violencia, pero también teníamos un problema de trata ya en Lima, en el país. Entonces, la trata de personas no llega con la migración venezolana. En muchos casos se juntan, se adosa y trabajan en estas organizaciones criminales, pero ya el tema de trata, que ya teníamos bastante en la ruta Cusco, Madre de Dios, o de la selva a Lima, se suma a la trata venezolana. Efectivamente, creo que las sociedades, cuando pasan por crisis o cuando tienen problemas irresueltos, buscan un chivo expiatorio. Los hemos visto a lo largo de la historia universal, cómo sociedades, inclusive muy modernas europeas, han buscado en ciertos colectivos, ciertas comunidades, chivos expiatorios para culparlos de todo cuanto mal irresuelto, y la incapacidad nuestra como peruanos para resolver, le echamos la culpa a estos colectivos, explicando que con eso, por culpa de ellos, estos males se han agravado, cuando sabemos que el desempleo, la capacidad productiva de nuestro aparato formal es pues minúscula. Apenas podemos producir 100.000 empleos formales al año, y tenemos como 300.000 peruanos que se suman al año al mercado laboral, y no todos logran encontrar empleo formal, y a eso se le suma la migración venezolana. Entonces, eso es un problema del aparato productivo formal y su incapacidad para incorporar a los peruanos, y ahora con los venezolanos esto se agrava. Entonces, creo que hay un desafío en la política peruana, en los sectores de la sociedad civil, los empresarios, las organizaciones, de comprender a profundidad las causas de esta migración y diseñar políticas de integración, ¿no? Que no necesariamente es darle un puesto de trabajo, sino reconocerle sus grados y títulos para que puedan crear empresas o emplearse, darle incentivos, por ejemplo, como muchos han manifestado, para emplearse en sectores donde los peruanos no quieren ir, o en regiones donde no hay peruanos para trabajar como enfermeros o médicos en zonas rurales andinas o rurales amazónicas, ¿no? Con un programa de incentivos, ellos han manifestado que estarían dispuestos a emplearse como profesores, etcétera, en lugares donde a veces el peruano, por ciertas cuestiones, pues hasta culturales, no desean ir a trabajar, ¿no? Sí, y yo recuerdo mucho, hace ya una buena cantidad de años, cuando estuve un tiempo en España, había lo que se llamaban los mileuristas, ¿no? Es decir, las personas que venían de otros países y que hacían labores que los españoles no querían hacer, o por algún motivo, digamos, se habían focalizado en los extranjeros. Y eso pasa mucho aquí también,
y hay cosas que nosotros ahora que estamos haciendo una campaña sobre esto, hemos identificado como casos importantes a poner en relieve, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres y hombres enfermeros contribuyendo en la vacunación de nuestro país. Hemos logrado encontrar, y claro, le hemos preguntado a las personas que se han vacunado en determinado centro, después de que se han vacunado, si sabe quién la ha vacunado y no tiene idea. Y cuando le decíamos que era venezolano o venezolana, se sorprendían, ¿no? Y decía, y nosotros lo que decíamos es, se dan cuenta, o sea, la nacionalidad no es importante si salvan la vida, finalmente están aportando concretamente. Y el otro caso donde ha sido realmente un hecho, diría yo, muy notable, es en las personas que en las épocas más difíciles de la COVID-19 recogían a los muertos de las casas para, digamos, llevarlos a los centros de incineración. Casi todos, si no todos, eran venezolanos. Por ejemplo, un trabajo que muchos peruanos lo hacían por distintas consideraciones, ¿no? Solamente para poner dos ejemplos en medio de un contexto particular que es la pandemia, y eso viene produciéndose también en otros ámbitos. Pero ¿por qué, por ejemplo, eso no se resalta en la prensa? Porque hay una resistencia a, por un lado, estigmatizar con la lógica de lo violento, adjetivando contra ellos, y no encontrar ejemplos donde más bien la integración y la inserción han sido favorables y buenas, a todo nivel, no paternalista, no en la lógica de pobrecito, mira cómo no, sino que están aportando realmente. Primero sobre los datos que acabas de mencionar, ¿no? Efectivamente, en plena pandemia, se calcula que alrededor de 50.000 venezolanos trabajan de manera formal en el país, ¿no? Entonces tenemos 1.300.000 venezolanos y de esos 1.300.000 apenas 50.000 trabajan de manera formal. Claro que hay gente que trabaja de manera informal por cuenta propia, pero bueno, según datos del Ministerio de Trabajo son 50.000 y en plena pandemia se ha contratado unos 5.000 profesionales venezolanos vinculados al tema de salud para afrontar la COVID, ¿no? La epidemia, ¿no? Médicos, tecnólogos, enfermeros, laboratoristas, etcétera. Entonces, todo lo cual indica que es posible, ante estas situaciones, aprovechar una mano de obra que al Estado peruano no le ha costado nada, por decirlo de alguna manera, porque eso le ha costado a otro país, digamos, educar a estas personas. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que probablemente en el país ahora mismo hay más muertos por dengue que por COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, toda la Amazonía, en la época de lluvias, etcétera. Muy bien, creo que también podría contratarse profesionales venezolanos para aprovechar esta mano de obra y emplearlos en combatir el dengue, que tiene más muertes que la COVID, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo creo que la prensa efectivamente ha mostrado esto como un espectáculo, ¿no? Hay un rating, como decíamos hace rato, también el tema de sección policiales en los noticieros se ha convertido en una parte importante de su agenda, ¿no? Y me atrevería a decir, quizás me equivoque, pero en ciertos medios, de los más importantes, son muy conservadores y creo que tienen una idea un poco todavía resistente a la migración, por eso se resisten un poco, me parece, a poner de relieve o a valorar positivamente la contribución de la migración venezolana en la economía y en la sociedad peruana, ¿no? Muchos periodistas me han comentado ¿para qué vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué tenemos que ayudarlos? ¿Por qué no los votamos? Creo que en algunos casos hay todavía sectores conservadores en algunos medios importantes, ¿no? Ahora, pero para quienes estamos, digamos, y trabajamos en medios, sabemos que esas coberturas son editoriales, es decir, son decisiones del medio, esos enfoques. O sea, no es que el periodista individualmente cuenta de acuerdo a lo que su saber y entender, sino es que el enfoque es ese. Busca esto, son violentos, sácame notas, ¿no? Porque cuando uno habla con los policías en las comisarías, que son, digamos, los demás frecuentemente hay casos de alta criminalidad por estar ubicados en determinados lugares, ellos te dicen, ¿no? Inclusive hay una lógica ya de llamar y te dicen, ya tenemos casos chamitos, ¿quieren? ¿No? Te ofrecen noticias de eso, videos y todo, y la gente va y se hace de eso y después lo difunde.
La pregunta entonces es, para ir cerrando, agradeciéndole muchísimo por esto, que yo voy a recomendar, por supuesto, que nos lean el informe porque está muy bueno, hay una serie de datos y opiniones muy importantes. ¿Cómo se hace para revertir eso en la prensa? Es decir, ¿qué cosa es? ¿Falta de información? ¿Es, digamos, un sesgo conservador? ¿Es, digamos, un hecho que tiene que ver con la experiencia personal que puedan haber tenido ellos y ahí reflejan un poco, proyectan un poco esos malestares? ¿Y qué se hace para ayudar a que esto se revierta? Porque si esta estigmatización sigue, lo que vamos a tener es que podamos en algún momento llegar a focos de discriminación y de violencia contra venezolanos y venezolanas, como se ha sucedido aquí cerquita en Chile, por ejemplo, donde se han generado actos muy violentos contra los venezolanos y venezolanas. Bueno, primero me gustaría decir que efectivamente el país en general no estaba preparado para ser un país de acogida. Éramos un país expulsor, ¿no?, de ciudadanos. Entonces, el Estado peruano y sus instituciones no estaban preparadas para recibir tamaño número de migrantes, ¿no? No solamente son migrantes que vienen, sino luego tienen que consumir salud, educación, vivienda, demandar servicios públicos, que ni siquiera se puede con los peruanos. Imagínate recibir también esta cantidad de personas demandando servicios públicos. Entonces, ni el Estado ni sus instituciones estaban preparadas para recibir esta situación y esta demanda por sus servicios. Las leyes migratorias peruanas eran casi inexistentes, no habían leyes que promovieran la migración, como el caso de Argentina, por ejemplo, donde un título es revalidado casi como un mero trámite. Aquí todavía había que hacer pagos excesivos y 1000 papeles. Ya sabemos cómo funcionan pues las instituciones en el país con una y otra cosa, sellos, papeles, visados, vistos buenos, etcétera. Entonces, las instituciones no habían leyes capaces de recibir esto como corresponde a un país moderno. Y luego la sociedad peruana tampoco estaba preparada. La sociedad peruana es muy racista, discriminatoria, no solamente con el hombre andino o amazónico, sino también es racista y discriminatoria con el pobre, ¿no? Con el pobre urbano también. Entonces, estaban llegando a un país de esas características, ¿no? Y a una sociedad donde hacia el principio había cierta solidaridad y cierta receptividad. Poco a poco esto se fue diluyendo, ¿no? Entonces, hay muchos venezolanos pobres, ¿no? Por supuesto hay venezolanos con cierto nivel educativo, con cierto nivel económico, pero sobre todo el venezolano que se va a asentar en Lima Norte o en Lima Sur, donde está el 80% de los venezolanos, también son percibidos como pobres, poco educados. Entonces hay también una discriminación ahí. Entonces, van poco a poco, sin embargo, creo que la sociedad peruana ha ido, mientras más relación tenga y más contacto tenga, ha ido cambiando esta idea, me parece, poco a poco. Tengo que reconocer, y creo que es necesario reconocer también, que el Estado peruano poco a poco también ha ido dando la talla en esto. La Superintendencia de Migraciones, por ejemplo, hace un gran esfuerzo por regularizar a todos, por dar documentos a todos, por supuesto con las limitaciones que corresponde a esto, pero me parece, conozco profesionales ahí que se han esforzado por documentar a los venezolanos. También el sistema ha mejorado un poco. Los organismos internacionales como ACNUR y Yemen también han puesto muchísimo dinero. Tengo una cifra ahí, casi buena parte del dinero para atender migrantes viene de cooperación internacional. El Estado peruano está poniendo muy poco dinero. Entonces, aunque hay estos eventos en la prensa, creo que mientras más contacto tengamos directamente con el venezolano, con la venezolana, estas ideas prejuiciosas se van a ir diluyendo, porque al final, como empezamos esta conversación, la convivencia es en el día a día, en la cotidianidad, y los políticos siempre están un poco despistados de estas cosas y están en otros mundos y llegan tarde a la comprensión de esta verdadera integridad que debe haber entre seres humanos, ¿no? De acuerdo. Yo me quedo con eso porque creo que eso resume y condensa bastante bien lo que es un pensamiento, un sentido común que se viene ya felizmente difundiendo mucho, ¿no? Y es que el día a día es lo que nos va
digamos, juntando, ¿no? Y lo otro es buscar exacerbar determinados problemas irresueltos en nuestro país para simplemente buscar un rédito de cualquier naturaleza. Obviamente la política es uno y los medios también tienen sus objetivos paralelos, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias a José Keklin por haber conversado con nosotros. Saludo y felicito el trabajo excelente que han hecho y vamos a seguramente tener posibilidad de seguir conversando. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable. El libro lo pueden descargar de la página web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ah, eso me faltó decir, discúlpeme, eso me faltó decir y justo Carlito me estaba diciendo acá por el interno. Entonces, el libro, doctor Keklin, ¿dónde lo pueden conseguir? Entran a la página, ahí está, Migración y Criminalidad del Manejo del Éxodo venezolano por la prensa peruana. Ahí están, digamos, los que han hecho parte de este importante aporte a una discusión que tenemos que dar, ojalá de manera seria. José Keklin, Ximena Solórzano, Jordi Ugaz, Rosemary Romero, y lo ha publicado la universidad, hace parte de la investigación la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y lo ha apoyado la Konrad Adenauer, que creo yo hace bien también en publicar este tipo de documentos. Muchísimas gracias. Entonces, esto hay que entrar a la página de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ahí van a encontrar. La Konrad Adenauer. Sí, de ambas instituciones, de la universidad y la Konrad, pueden encontrar en la web. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Keklin, por haber conversado con nosotros. O sea, que le vaya muy bien, muy amable. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y nosotros cerramos nuestro bloque sobre migración y regreso para la parte final del programa. Para aportar en la economía, con mano de obra y alegría, creando mercados nuevos, juntos aprenderemos. Migrar para sumar, migrar para sumar, migrar para sumar, al progreso voy a aportar. Porque migrar es sumar. Con el apoyo de la Unión Europea, cooperación alemana implementada por la GIZ.